grabar de una vez. Entonces, como les había mencionado la sesión anterior, digamos, nosotros habíamos revisado un poco algunos ejemplos de lo que significaba, o más bien implicaba, una prueba proyectiva, lo que tenía que ver con el análisis de esa prueba proyectiva en términos de sus características gráficas, y habíamos empezado entonces a revisar unos elementos de más de contenido, es decir, cabeza, formas de los ojos, rostro, y algunos, digamos, habían tenido la posibilidad de hacer calificaciones sobre estos dibujos, estos trazados, y habíamos quedado entonces también con pues la invitación. No, les decía es que nosotros estamos, como les venía mencionando, entonces estamos sobre la calificación de la figura humana. Para calificar la figura humana, empezamos a revisar algunos indicadores gráficos de esa figura humana, y en esos indicadores gráficos de figura humana, lo que nos habíamos detenido un poco era relacionado con estábamos en la parte superior del cuerpo, es decir, cabeza, rostro, si la memoria no me falla, habíamos empezado ya sobre manos, un poco lo que significaba. Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es pues terminar de depurar como todos los puntos que están dentro de la figura humana, preguntas que a ustedes les pueden surgir, pero también quisiera hacer como un recorderis, por decirlo así, ya que, digamos, todas las personas tienen eh, una estructura de informe, que es lo que vamos a empezar a trabajar en las siguientes sesiones. Digamos, vamos a empezar a revisar qué es lo que vamos a escribir, cómo lo podríamos mejorar, como algunas características de escritura para no dar tantas vueltas cuando escribimos, ser muy concisos, muy precisos, y sobre todo la interpretación clínica de esos dibujos, es decir, de los dibujos, de los diferentes instrumentos que estamos narrando. Contábamos un poco la idea de una hipótesis clínica que ustedes tienen. Una hipótesis clínica, en últimas, es una interpretación que hacen sobre la persona. Esa interpretación clínica, pueden ustedes decir, por ejemplo, bueno, yo creo que mi paciente es un paciente que está deprimido. ¿Por qué digo que está deprimido? Voy a utilizar los recursos que tengo, las evidencias psicológicas o pruebas psicológicas que tengo para afirmar que está deprimido. Voy a utilizar entonces los diferentes instrumentos por separado, pero si también dentro del instrumento tengo recursos que me confirman. Por ejemplo, eh, en la figura humana, tener un rostro poco claro, poco delimitado, poco explícito, un poco sombreado. Son algunos elementos gráficos que nos empiezan a hacer sospechar que hay dificultades en las relaciones sociales, dificultades para entablar una relación social. Y cuando pensamos en términos de depresión, pues pensamos que a las personas que están deprimidas también les cuesta mucho la relación social. Es decir, un esfuerzo muy grande por salir al mundo, por relacionarme con el otro, por poner mi rostro y que me vean. En ese sentido, empezamos a recoger datos, a recoger evidencias que nos permitan a nosotros soportar la conclusión a la que estamos llegando. En ese sentido, ¿cómo presentamos nosotros nuestros resultados? Entonces, en el apartado de eh, informe, ustedes tienen un apartado muy detallado de todos los antecedentes heredofamiliares, antecedentes del desarrollo, ¿cierto? Y luego viene un apartado que dice resultados cuantitativos. Entonces, en los resultados cuantitativos, la sugerencia que decíamos la sesión anterior y que quiero como que quede mucho más explícita,
es que vamos a ir presentando objetivo del instrumento. Entonces utilizamos la entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Con qué objetivo? Valoración del estado de salud mental. Ahora, resultados cuantitativos de ese instrumento. ¿Cuáles serían los resultados cuantitativos? Puedo hacer una tabla donde tengo dos columnas, una columna en la que presento los diferentes módulos explorados y una siguiente columna donde coloco la presencia o ausencia de esa categoría nosológica. Entonces, en esencia, tendríamos de forma cuantitativa, rápida, un sí, no, presente o ausente sobre los diferentes módulos explorados. Y si tengo dentro del instrumento algún rango a explorar, como por ejemplo el riesgo de suicidio, que no es solamente decir presente o ausente, sino que me dice riesgo alto, medio o bajo, pues yo también en mis resultados cuantitativos debería indicar entonces riesgo de suicidio, pues ya no voy a decir si presente o ausente, sino que voy a indicar entonces cuánto fue lo que sacó. Entonces, yo podría decir riesgo de suicidio alto, podría copiar o transcribir la tabla para interpretar por qué es alto, es decir, una persona que saca entre más de ¿qué? De 6, no, ese es moderado, más de 10 puntos es alto. Entonces, podría colocar el umbral entre 1 y 5, eh, entre 5 y 10, y entre 6 y 10 y entre más de 10. 10 igual podría ser entonces como nuestro criterio de calificación. Entonces, si lo ponemos en términos de cómo lo podemos presentar, nosotros haríamos esa salvedad. Digamos que dentro de los resultados cuantitativos pondríamos para estimar el riesgo de suicidio se utiliza la siguiente tabla. Entonces transcribiríamos esa tablita de interpretación, que si saca tanto, eso equivale a tanto. Y en mis resultados cuantitativos, entonces prácticamente tendríamos como si tuviéramos dos tablas en mi informe de resultados. Una pequeña tabla donde tengo la interpretación de riesgo de suicidio y luego una tabla donde condenso mis resultados de la aplicación del instrumento de entrevista neuropsiquiátrica internacional. Es decir, que voy a colocar el número y su correspondiente interpretación, que sería si es alto, si es medio, si es bajo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ¿qué estamos buscando? Buscamos transparencia. O sea, buscamos decirle a la persona, mira, nosotros aplicamos este instrumento y resultados de instrumento sacaste esta puntuación o encontramos que estaba presente o estaba ausente alguna de estas categorías de diagnóstico. Ahora, luego de eso vendría la del test de Moca. Entonces, en el test de Moca hacemos algo similar. Colocaríamos entonces la tabla que nos da la puntuación de el de Moca, o sea, algo similar pues a esto que tengo aquí. Entonces pondríamos, que es la tablita que estamos hablando, estaríamos colocando esta pequeña tabla y diríamos, para la interpretación del test de Moca, se utiliza la siguiente puntuación. De 0 a 25 indica probable trastorno cognitivo y de 26 a 30 se considera normal. Eso lo vamos a colocar. Vamos entonces a decir, se aplicó el test de Moca. El test de Moca es el test de valoración cognitiva de Montreal con la finalidad de determinar un probable trastorno cognitivo. Bien. Ahora, para explorar, para explorar o para dar un resultado, utilizamos la siguiente tabla. Entonces, un paciente que obtiene entre 0 a 25 indica probable trastorno cognitivo y uno que, entonces lo ponemos ahí. Y luego presentamos entonces nuestra tabla de resultados de Moca. Entonces, nuestra tabla de resultados de Moca puede perfectamente tener estos puntos. Es decir, a nivel visoespacial ejecutivo, ¿cuántos puntos? Entonces tendríamos una columna que dice, digamos, dimensiones exploradas y otra columna que dice puntos. Y entonces pondríamos visoespacial ejecutivo,
cuántos puntos obtuvo. Hay identificación, cuántos puntos obtuvo. Memoria y así sucesivamente, ¿vale? Pondríamos cada una de estas cositas negritas como columna, como fila. Y su correspondiente puntuación, ¿vale? Y con eso, si tiene menos de 12 años, le agregamos un punto. 12 años de escolaridad, ¿no? No 12 años, no. 12 años de escolaridad, le agregaríamos un punto más a lo que ya sacamos. Es lo único ahí como que tendríamos que agregarle. Pero una vez que sumamos la puntuación, entonces no vamos a decir absolutamente pues nada al respecto todavía. Decimos, eh, si por ejemplo sacó 26 puntos, entonces normal. Se considera un paciente sin trastorno cognitivo. ¿Bien? Y ahora lo diferente un poco es que en las pruebas proyectivas como la figura humana, pues uno diría, bueno, ¿cómo la organizamos para que siga manteniéndose una uniformidad dentro de mi informe? Entonces, fíjense que una de las características también de los informes es que si bien no hay una estructura única para realizarlos, una de sus características principales es la uniformidad. Buscamos uniformidad, que si tú eliges una manera de presentación, busques presentarlo todo de la misma manera. Entonces, si elegimos presentarlo por tablas de resultados cuantitativos, pues entonces, ¿cómo presentaríamos los resultados de la figura humana de la misma forma? Entonces, la propuesta que estábamos sugiriendo en la sesión anterior era presentarlo por cada uno de los indicadores gráficos. Es decir, que tendríamos dos columnas igual, pero indicaríamos, entonces colocaríamos indicador gráfico y la primera fila, entonces, por ejemplo, sería la cabeza. Y entonces, si en la cabeza encontramos algún indicador gráfico, diríamos presente. O sea, encontramos un rasgo que nos llama la atención dentro de la cabeza. Ahora, para que no se nos olvide y para que sea mucho más fácil, no solamente para la persona que lee el informe, sino para ustedes también de calificar, pues colocaríamos una, eh, puede ser una tercera columna, donde escribimos la observación. Es decir, decimos que sí hay un indicador gráfico, pero queremos indicar cuál fue o qué es lo que nos llamó la atención. Entonces podríamos decir sombreado o repintado o qué fue lo que nosotros decimos que sí está presente. ¿Vale? Entonces, estas tablas como tal de todos los indicadores gráficos que están en la figura humana son los que nosotros vamos entonces a, a presentar, ¿vale? Y una vez que tenemos ya los resultados cuantitativos de si está presente o está ausente o cuál fue la puntuación en MOCA y cuál fue, entonces tenemos como una idea de qué nos está contando cada instrumento sobre nuestro paciente, nos corresponde a nosotros empezar entonces a construir una impresión diagnóstica. Es decir, ¿qué es lo que creemos nosotros que puede ser la causa de, esta, de este motivo de consulta? En gran medida, algunos de ustedes van a tener pues, pacientes que motivo de consulta propiamente dicho, pues son pacientes que les quieren colaborar a ustedes y frente a eso hemos dicho que tenemos los consentimientos informados, pero el motivo de consulta en estos pacientes es valoración de su estado de salud física, mental y cognitivo. ¿Sí? Les vamos a dar un informe sobre eso. ¿Profe, podrías repetir? Sí, vamos a decirle a los pacientes eh, con relación a su estado de salud mental y a su estado de salud cognitivo. O sea, cómo se encuentra a nivel cognitivo y cómo se encuentra a nivel psicológico. Porque finalmente ese paciente no ha presentado motivo de consulta, digamos. Cuando le preguntamos si fueras a un psicólogo, ¿por qué consultarías? Diría, no, yo la verdad me siento muy bien, pero pues tú me pediste el favor que te ayudara con el trabajo del profesor, de pruebas, ¿sí? Entonces, el motivo de consulta que le entregaríamos a esta persona o lo que le diligenciaríamos en el motivo de consulta
sería una valoración de estado de salud mental y cognitivo. Y entonces, en relación a ese motivo cognitivo, nosotros pues podemos, para poder contestar al estado de salud cognitiva, utilizaríamos como principal instrumento el test de MOCA. Y si las cosas son coherentes, ¿cierto? Los otros instrumentos, la entrevista neuropsiquiátrica internacional y la figura humana, deberían de soportar la apreciación que estamos teniendo sobre este paciente. O sea, si creemos que es un paciente que no tiene deterioro cognitivo, entonces su dibujo debería representar un estado de desarrollo mental similar, ¿no? No debería de estar dibujando un poco eh, infantil, pero entonces fíjense que dibujar infantil nos referimos o infantilizados, un dibujo de monigotes, de palitos, de cabeza palitos, o de ojos, ojos que son como una carita feliz, como las líneas verticales, ¿sí? Ese tipo de características normalmente se asocian con deterioros cognitivos, con pacientes con retrocesos cognitivos o con pacientes que son inmaduros emocionalmente. Entonces, si tu test de MOCA te dice que no hay problemas cognitivos, pues ya te descarta la posibilidad de que ese indicador gráfico signifique un retroceso o deterioro cognitivo, sino que sería una evidencia mucho más fuerte de que hay una inmadurez emocional. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se complementan entre sí los instrumentos, como que vamos siempre, cuando estemos afirmando algo sobre nuestro paciente, preguntarnos por qué lo estamos afirmando. Como creemos que no hay deterioro cognitivo, ¿por qué? Ok, porque el instrumento de MOCA me lo sugiere, pero tampoco encuentro en otros instrumentos aplicados evidencias que sugieran deterioro cognitivo. ¿Mm? Porque finalmente lo que nos toca a nosotros es tomarnos la tarea de hacer esas verificaciones, esas revisiones. Entonces, en ese sentido, por ende, es muy importante que eh, siempre que vayamos a asumir un paciente, acogerlo como una posible eh, actividad, digamos, de evaluación, mm, nosotros tener muy claro cuáles van a ser los instrumentos que nos van a permitir responder de mejor manera al motivo de consulta. Ejemplo, si mi motivo de consulta es cognitivo, los instrumentos que yo voy a utilizar deberían de ayudarme a verificar o explorar muy bien ese aspecto cognitivo y descartar, voy a utilizar un instrumento complementario porque sabemos que la cognición y la emoción están muy de la mano y que pacientes con depresión tienen desempeños cognitivos como si tuvieran déficit de atención, por ejemplo. Es decir, se les cometen errores, eh, están desatentos, pero no están desatentos porque su función atencional esté débil, están desatentos por su situación emocional de estar deprimidos. En ese sentido, si yo estoy explorando la cognición, voy a tomar un instrumento que me permita comprenderla, explorarla con mayor detalle, pero al mismo tiempo voy a utilizar algún instrumento que me permita explorar su estado de salud mental, para poder decir que lo que encontré en la exploración cognitiva no se debe a aspectos clínicos, aspectos de salud psicológica, ¿vale? ¿Eso se entendió? Porque es principalmente como nuestra razón de ser, confirmar, tratar de verificar y confirmar. Profe, Eh, no vale, o sea, espera, ya te digo. dale. ¿Tú nos estás hablando de aplicar otro test aparte del que nos estás diciendo o así como... Digamos que lo que les quiero decir es que este curso, digamos que no es un curso de que ustedes aprendan a aplicar figura humana o que aprendan a aplicar moca. O sea, no es un curso para que ustedes aprendan a aplicar pruebas psicológicas como tal, sino que aprendamos a hacer evaluación psicológica mediante la utilización de instrumentos. Entonces, yo rescato la entrevista, rescato la observación
como los elementos principales del diagnóstico. Entonces, ese método, entonces, estamos diciendo, tú vas a aprender, puede que aprendas cómo utilizar el test de Moca, pero puede que tú digas, yo con este paciente en particular no voy a utilizar un test de Moca, sino que voy a utilizar otro instrumento que de pronto cuando ya me gradué, por ejemplo, aquí en el laboratorio nosotros tenemos un instrumento que se llama la evaluación neuropsicológica infantil 2. Eh, esa 2 de ahorita tiene una evaluación neuropsicológica 3. Y otro que les iba como a mostrar es el Banfe 2, que también lo tenemos aquí. El semestre anterior salió el Banfe 3. Entonces, si uno empieza como a decir, vamos a, a focalizarnos en pruebas, muchas veces esas pruebas se actualizan, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que queremos decir es que tomémoslo como si fuéramos a hacer una especie de estructura que nos llevemos para el trabajo en cualquier pues, escenario, ¿sí? Entonces, lo que quiero como indicarles, nosotros habíamos hablado anteriormente, habíamos hablado, por ejemplo, habíamos hablado de un triángulo de evaluación, ¿sí? Y entonces acá teníamos, digamos que los instrumentos, el sujeto y el ambiente. Y cómo entre la triada de ellos se influenciaban mutuamente para la calidad de lo que sería el proceso de evaluación. En ese sentido, si yo, por ejemplo, tengo un motivo de consulta cognitivo, ¿qué tipo de problemáticas pueden estar relacionadas a motivos cognitivos? Normalmente hablamos de dónde se aplican estos escenarios. Entonces, normalmente en contextos educativos, todo lo que viene siendo, tengo un bajo rendimiento académico, estoy perdiendo materias, siento que no aprendo, me distraigo con facilidad con el profesor, bueno, ese tipo de cosas normalmente suceden en escenarios educativos. Pero también pueden existir motivos cognitivos donde las personas dicen, estoy perdiendo mi memoria, me estoy olvidando, no recuerdo dónde dejé las llaves, estoy caminando y voy en el carro y no sé en dónde estoy, es como si me desubicara, desorientara un poco. Eh, entonces, esto se convierte como en aspectos cognitivos que no necesariamente están ligados a los aspectos infantiles o propios de procesos educativos, sino también que en adultos y en adultos mayores pueden estarse pasando situaciones laborales donde la memoria, la atención empiezan a fallar. Entonces, en lo cognitivo, principalmente nos encontramos con asuntos de atención, memoria, praxias, noxias, en funciones ejecutivas, lenguaje, mmm, bueno, y dentro del lenguaje pues estaría lectura, escritura y cálculo. Decimos entonces que cualquiera de estos, cualquier queja sobre alguno de estos aspectos se convierte en un motivo de consulta cognitivo. ¿Sí? Es decir, que tú ya te ubicas como psicóloga en el proceso de evaluación, donde debes responder a este paciente por aspectos de su funcionamiento cognitivo. ¿Vale? Entonces, si llega tu paciente y te dice, tengo problema de memoria, perfecto. Si tu paciente dice, no recuerdo las cosas, bueno, sabes que es de memoria. Si tu paciente dice, tengo dificultades para realizar algunas actividades, algunos movimientos en particular, movimientos con un objetivo particular, praxias. Tengo dificultades para el reconocimiento visual, o sea, a veces veo cosas y no sé qué estoy viendo, o escucho cosas y no sé qué es lo que estoy escuchando. O sea, conocer por modalidades sensoriales, noxias. Eh, Cometo errores con frecuencia, se me dificulta planear, anticiparme,
O sea, mi vida se está volviendo un caos porque no puedo organizar mi tiempo, ese tipo de aspectos. Funciones ejecutivas, monitoreo, regulación de la actividad. Del lenguaje, en términos de comprensión del lenguaje, no entiendo muchas veces lo que me dicen, me piden que haga algo y traigo otra cosa. Comprensión, a veces también en expresión, muchas veces, a veces quiero hablar y no sé cómo hacerlo, o mi familiar o mi esposa o mis amigos me dicen que hablo y no me entienden. Bueno, problemas de lenguaje comprensivo expresivo, problemas de lectura, de escritura y para el razonamiento numérico. Cualquiera de ellos hacen parte de motivos cognitivos. En ese orden de ideas, digamos que principalmente nos vamos a ocupar de la evaluación de este sujeto en materia de ubicarnos en términos de los instrumentos que vamos a utilizar. Son instrumentos que van a principalmente explorar el estado del funcionamiento de sus funciones cognitivas, ¿sí? Principalmente. Entonces, ¿qué instrumentos nosotros tenemos disponibles para la exploración de funciones cognitivas? Tú, en ese sentido, tú dices, bueno, yo con el profesor vi el test de Moca. El test de Moca, digamos, permite una exploración de la atención, la memoria, las praxias, algunas noxias, funciones ejecutivas, el lenguaje, digamos, escritura, lectura, cálculo, no tanto, no de forma, digamos, directa, pero podemos hacer inferencias al respecto. Pero también existen otros instrumentos. Pero si tú, por ejemplo, dices, no, es que yo quiero explorar funciones ejecutivas porque ese es el motivo de consulta principal, pues voy a utilizar un instrumento que explore las funciones ejecutivas, ¿vale? O si tú, por ejemplo, dices, por ejemplo, funciones ejecutivas, el BANFE es una batería de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, así directamente. Ahora, esa la vamos a, pues, si el tiempo nos da, a mirarla acá. Yo esa la tengo como algo complementario mientras vamos hablando de los informes. Como que un tiempo para informes, un tiempo para el Banfi. Pero bueno, funciones ejecutivas. Entonces, si yo lo que quiero es explorar directamente y comparar, digamos, o sea, quiero saber si mi paciente es normal, su funcionamiento de memoria, o está por debajo de su grupo de pares, yo podría utilizar una evaluación neuropsicológica infantil que tiene una tabla de comparación. O ustedes utilizaron el de inteligencia, ¿cierto? El de las escalas Wechsler de inteligencia. Las escalas Wechsler de inteligencia pues también ponen en ejercicio a las funciones ejecutivas para dar cuenta de un coeficiente intelectual. Bueno, pero quiero como detenerme entonces en términos de que diferenciemos que podemos nosotros encontrarnos casi que dos grandes, si pudiéramos como clasificar las cosas, clasificarlas en dos grandes umbrales. Uno es el motivo de consulta cognitivo y el otro es el motivo de consulta psicológico. En el motivo de consulta psicológico, digamos que vamos a encontrarnos más evaluaciones, ¿no? Más instrumentos del orden psicológico, mientras que en el cognitivo nos vamos a encontrar más evaluaciones e instrumentos del orden neuropsicológico. En ese sentido, saber un poco que las tareas o los instrumentos que nosotros utilizamos pertenecen o se utilizan más en un escenario que en otro. Entonces hay instrumentos que son más versátiles, por ejemplo, que podemos utilizarlos en diferentes escenarios, tanto en el psicológico como en el cognitivo y demás. Por ejemplo, la figura humana es uno de ellos, es tanto cognitivo como psicológico, pero lo podríamos ubicar más en el ámbito psicológico. Entonces, dentro de los motivos de consulta psicológicos, pues encontramos eh, principalmente aspectos de las emociones, ¿cierto? Principalmente, y aspectos de personalidad, principalmente.
Entonces, en ese orden de ideas es, si yo estoy sintiendo que tengo, que tengo otras eh, identidades, personalidades en mí, pues vamos a explorarlo con instrumentos psicológicos. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que a veces estamos habituados a pensar de forma categórica. ¿Qué quiere decir eso? Que o lo explicamos de un lado, desconociendo el otro lado. Y el asunto no es ese. El asunto del proceso de evaluación, como es un entramado entre el sujeto, el ambiente y los instrumentos, pues yo debería, en términos de una evaluación adecuada, o lo más adecuada posible, eh, reconocer que el sujeto que yo estoy evaluando, así su motivo de consulta sea psicológico, ¿vale? O así su motivo de consulta sea cognitivo, ese sujeto, yo tengo que explorar qué tanto el otro lado lo está afectando. Cuando me refiero al otro lado, me refiero al otro aspecto. Entonces, si tenemos una exploración cognitiva de la memoria, yo necesito saber si algún aspecto de sus emociones o de su personalidad puede estar impactando su funcionamiento de memoria, que puede estar atravesando por un traumatismo, un estrés postraumático, ser víctima de, ¿vale? Entonces, en últimas, lo que quiero como indicarles el día de hoy, como recordarles un poco es cuando nosotros estamos planteando la evaluación, porque tuvimos una evaluación donde exploramos los aspectos clínicos, psicológicos, con la entrevista neuropsiquiátrica internacional. ¿Para qué? Para que podamos dar cuenta de si hay algún aspecto de las emociones o de la personalidad que pueda estar impactando su desempeño en el test de Moca. Que el test de Moca en últimas nos dice si hay o no hay deterioro cognitivo. Entonces sería muy interesante que uno pudiera siempre tener esa práctica dentro de su proceso de evaluación. Tener un instrumento que conozco, que manejo, que me gusta, clínico, ¿vale? Y un instrumento que también conozco, que me gusta, cognitivo, para poder entonces establecer esa relación y poder explorar si lo que está pasando está más asociado a un asunto cognitivo que a un asunto clínico o viceversa. En ese sentido, mi labor como clínico, mi labor como psicólogo es decir, mira, el motivo de consulta tuyo se explica más por aspectos cognitivos que por aspectos psicológicos. Entonces, en últimas, eh, la persona que consulta sabe en últimas, bueno, en psicología hay algo que pasa contrario a muchas otras profesiones y es que en psicología nosotros sabemos que el cliente nunca tiene la razón, o sea, nuestro paciente cree que el problema es este, pero nosotros sabemos que ese no es realmente el problema. ¿Bien? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es realmente el problema? Haciendo una evaluación integral. Y esa evaluación integral implica que ustedes tengan instrumentos que les permitan explorar cómo se encuentra su aspecto psicológico y su aspecto cognitivo, independientemente del motivo de consulta que sea. Pero haciendo la salvedad de que al tener esos dos elementos, información cognitiva y información psicológica, vamos a darle preponderancia, o sea, vamos a hacerle mayor énfasis, mayor acento al motivo de consulta del paciente. Ejemplo, si yo tengo insumos del motivo de cognitivo, ¿por qué? Porque tengo el test de Moca, pero también tengo insumos del psicológico porque tengo la entrevista neuropsiquiátrica internacional, ¿vale? Tengo esos dos. Ahora, si el motivo de consulta es cognitivo, pues entonces yo voy a utilizar mis dos instrumentos para dar cuenta del motivo de consulta, porque el motivo de consulta del paciente es el que yo debo atender. En ese sentido es, si él se está quejando por problemas de memoria, pues yo podría empezar a indicar por qué se está presentando ese problema de memoria. Si encuentro evidencias del apartado psicológico, es decir, los instrumentos utilizados psicológicos, cualquiera que haya sido el que haya utilizado, ¿vale? Por eso quiero que se quiten un poco de la cabeza que vamos a utilizar uno u otro instrumento de por vida, sino que ustedes entiendan la estructura del proceso.
Entonces, del instrumento que yo haya elegido para explorar psicológicamente a mi paciente, si tengo evidencias de que hay allí una posible explicación de por qué está fallando su memoria, yo tengo que darle, mencionarlo, incluirlo dentro del proceso de intervención. Es decir, que yo voy a sugerirle a mi paciente proceso clínico. Así él venga consultando por problemas de memoria. Voy a mirar, Natalia Zúñiga. Tengo una pregunta. En el test de Moca, la paciente realizó el cubo de forma muy simétrica y bien formado, pero la orientación del cubo es hacia otro lado. ¿Eso significa que por esa orientación está inadecuada? Es decir, que la puntuación es 0. Ok, vale. Ahí vamos entonces ya contestando preguntas del proceso de calificación de ustedes. Entonces, ya voy para allá, Natalia. Entonces, claro que el procedimiento entonces a nivel estructural es cuando exploramos un motivo de consulta, ese motivo de consulta tiene una mitad, un 50% psicológico y un 50% cognitivo. En ese sentido, eh, cuando yo estoy calificando, ahora voy a volver sobre ese motivo de consulta, voy a mirar ese motivo de consulta, y si el motivo de consulta aparentemente era 100% cognitivo, porque era un problema de memoria, porque me estoy quejando porque tengo un bajo rendimiento académico, y es netamente cognitivo, así yo sepa que está a primera vista como un 100% cognitivo, yo tengo que explorar qué tanto de lo psicológico puede ayudarme a entender por qué se está dando ese bajo de rendimiento académico, ¿vale? Y si no encuentro hallazgos clínicos, hallazgos psicológicos, entonces ahora yo puedo afirmar con mayor tranquilidad o meterme de lleno en el aspecto cognitivo. Pero siempre hacer ese ejercicio tanto en una vía como en otra. Así el motivo de consulta sea la tristeza, ¿vale? Me siento triste, no tengo ganas de ir a trabajar, he perdido como el gusto por las cosas. Bien, ese tipo de motivos de consulta que son de orden más psicológico, tenemos que explorar si existe alguna situación cognitiva que también ayude a entender por qué se está presentando. Muy similar a cuando yo tengo un problema de memoria no descubierto, no tratado, y por ese problema de memoria, pues yo no quiero ir a la universidad. O sea, yo no quiero ir a estudiar porque me va muy mal. O sea, tengo un problema de memoria, pero yo no sabía que lo tengo. Entonces, lo que empiezo a notar es que no quiero ir a estudiar, empiezo a notar que no me siento feliz, ese tipo de cosas. Entonces, se confunden con un problema psicológico cuando puede existir un problema cognitivo de base. Eso es como lo que quería como indicarles. Y entonces vamos a mirar la pregunta que hace Natalia sobre Moca. Yo la leí precisamente para que todos lo podamos ver. Yo en este momento estoy, no sé si eso lo pueden ver. Entonces, estamos en el apartado de la puntuación. Un punto cuando el cubo es correcto, es decir, todos los criterios siguientes. Tridimensional, todas las líneas presentes, no se añaden líneas, las líneas son relativamente paralelas y aproximadamente de la misma longitud. Fíjate que la orientación pareciera que no está incluida dentro de la calificación. Es decir, que si cumple con ser tridimensional, entonces si es tridimensional, todas las líneas están presentes, sí, están todas las líneas presentes, no añadió líneas adicionales, perfecto. Son relativamente paralelas y de la misma longitud. Listo. Con eso tendríamos una puntuación de 1, ¿vale? Es decir, que si el cubo iba como hacia la derecha, orientado hacia la derecha, pero lo hizo hacia la izquierda, no es no es un elemento de error. ¿Listo, Natalie? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. señor. Dale, O dime. sea, mira, nosotros pues estamos esperando pacientes, ¿cierto? Pues yo ya logré conseguir una persona, pero apenas aplica, esto se ha tenido la primera entrevista.
Vale. Yo quiero saber las fechas de este trabajo porque ya me siento atrasada, profe. Ujú. Claro, claro. Mira, eh, nosotros digamos que venimos con un proceso tratando de simular el proceso real, una entrevista por semana, ¿no? Una aplicación de instrumento por semana. Pero cuando tienes tiempo restringido, o sea, es decir, tienes que entregar antes y no necesariamente te va a suceder en clase, te puede pasar también en tu aspecto laboral, que te piden el informe, necesito este informe para el día viernes y es el día lunes. Entonces, prácticamente tú dices, bueno, ¿cómo me organizo con esta persona para recoger los datos que necesito en el transcurso de la semana y tener tiempo para entregar informe el día viernes? En ese sentido, tú puedes programar que las sesiones pues sean mucho más direccionadas hacia los objetivos que te estás planteando. En ese sentido, entrevista de recolección de datos de la historia clínica sumado a la aplicación de figura humana. La siguiente vez que se ven, entrevista neuropsiquiátrica internacional y MOCA. Y con esos dos elementos ya te sentas a calificar. En ese sentido, la organización, o sea, la secuencia que tú estructures es más direccionada a ir cumpliendo con tus estrategias de tiempos. Tú te conoces muy bien cuánto tiempo te puede tomar, calificar, etcétera. Entonces, volviendo como al ejercicio, si bien habíamos dicho una aplicación por semana, si tú dices, yo me siento atrasada y quiero adelantar, tú puedes coordinar con tu paciente, aumentar la frecuencia de aplicación. Digamos, lo entrevistaste ayer, hoy puedes hacer la aplicación de alguno de los instrumentos o de dos de los instrumentos, o si quieres los tres instrumentos. ¿Por qué? Porque son instrumentos de aplicación corta, uno no se cansa. Diferente a si vas a aplicar una batería mucho más extensa, como por ejemplo si fueras a aplicar la escala Wechsler de inteligencia sumado a otro instrumento, pues ahí uno dice, solo la escala Wechsler ya me tomaría toda la sesión de aplicación. Si son dos sesiones las que me va a tomar la aplicación, pues yo podría mirar si nos vemos toda la mañana, hacemos un pequeño receso y nos volvemos a encontrar, como para que descanse y para poder que ese efecto del cansancio no vaya a verse como involucrado en el resultado. ¿Por qué? Porque a veces lo que uno encuentra son pacientes que los han citado de evaluación toda la mañana y aparecen con deterioro cognitivo, con trastornos del desarrollo intelectual leve, y es porque pues el que los estaba evaluando estaba súper apurado. Ya no tengo mucho tiempo, tengo que entregar rápido. Entonces a veces también es importante que elijas también los instrumentos también en función de los tiempos que tienes, no casarte como que con un instrumento y a fuerza meter a la persona allí. Es decir, evaluamos adaptándonos a la persona, no la persona debería adaptarse a nuestras condiciones de evaluación. En ese sentido, aprovecho tu pregunta de estoy, me siento atrasada y demás. Es porque, mira, el segundo corte más o menos está para el 24 de abril, más o menos finalizando abril. Y el tercer corte está más o menos como para las primeras semanas de mayo. Más o menos, no, mentiras, como mediados de mayo, más o menos, como tercera semana de mayo. Entonces, en ese sentido, mm, pues prácticamente tú dirías, ¿qué vamos a entregar para la primera, segundo corte? La idea es que en ese segundo corte nosotros ya tengamos la recolección de la historia clínica, que tengamos los resultados cuantitativos, es decir, esto es mi listado de resultados cuantitativos. En la entrevista neuropsiquiátrica internacional encontré esto, esto y esto. Por ejemplo, mm, Luz me hacía una pregunta una vez por el grupo y era una pregunta donde teníamos que volver a revisar, así como hicimos ahorita. Fíjate que la pregunta que hacía Natalia sobre la calificación, todos aprendemos, o sea, todos decimos, ok, o sea, ya me queda mucho más claro cómo calificar. Y esa es como la intencionalidad, o sea, tomar la invitación, ¿cuál es? Entre más rápido tú tengas recogido los datos
y podamos en las clases aprovechar para, profe, tengo esta duda en la calificación, profe, estoy escribiendo este párrafo del informe de esta forma, ¿está bien? ¿Tengo o no está bien? ¿Qué me sugiere? ¿Para qué? Para que revisemos los párrafos, todos aprendemos, nos retroalimentamos. Porque lo que en últimas a mí, o sea, el propósito del curso para mí eh, tiene mucho que ver con que ustedes aprendan a evaluar, que conozcan algunos instrumentos de evaluación, pero que reconozcan las estructuras que hay dentro de esos instrumentos para que cualquier otro instrumento que tenga características similares ustedes lo puedan más fácilmente aplicar. Y por último, que puedan entregar el informe, elaborarlo y entregarlo, que a veces es donde nos quedamos cortos. O sea, muchas veces le invertimos, a ver, un instrumento, um, o sea, a ver muchos instrumentos, pero cuando tenemos que entregar informes sobre esos instrumentos, el tiempo de evolución, el tiempo de calificación sobre el instrumento, muchas veces nos quedamos cortos ahí. Entonces, visto así, quisiera es, por un lado, que te programes esta semana con el objetivo de poder tener aplicado todos los instrumentos ya, ¿sí? Y que para la siguiente semana tú ya, con eso que acabaste de aplicar, empieces a elaborar tu informe. Porque al empezar a elaborar tu informe es donde tú dices, profe, no sé qué es conducta, es presentación personal y conducta. No sé qué va ahí. O, profe, no sé si tiene o no tiene este diagnóstico. O profe, no, como en el caso de ahorita, no lo dijo de esta manera, ¿es una puntuación de 0 o es una puntuación de 1? Y eso es lo importante, que tú ya te sientas a escribir, a transcribir, y ahí es donde aparecen las dudas, y esas dudas son las valiosas, o sea, son las que viene uno aquí a clase y aprende significativamente. Entonces, hasta ahí, ¿claro? Profe, Sí, profe. Ok, ok. yo tengo una duda. Dale, dime. En el motivo de consulta, pues él me dijo que quiere independizarse y ser autónomo en la ayuda de la toma de decisiones. ¿Eso va a la parte psicológica como en la personalidad? O coloco así como tú dijiste el estado mental, psicológico y cognitivo. Vale, pero mira que lo interesante es que ante la pregunta por si hay algún motivo de consulta, él te dice o ella te dice que quiere ser autónomo, tomar sus propias decisiones, ser independiente, ¿no? Y ese sería, si él te lo reporta como su motivo de consulta, ¿vale? Por más que lo conozcas, por más que quiera como colaborarte en el proceso, pues vamos a quedarnos con el motivo de consulta. Ese y es un motivo de consulta más psicológico, ¿cierto? Pero ese motivo de consulta puede tener causas cognitivas. Entonces vamos a explorar a ver si no puede tomar decisiones o se le imposibilita tomar decisiones por algún aspecto cognitivo o si es literalmente un aspecto psicológico. En ese orden de ideas, cuando un paciente nos dice cuál es su motivo de consulta, ponemos su motivo de consulta. Cuando no nos dice su motivo de consulta y, y nos dice, por ejemplo, no, yo vengo aquí porque mi mamá me mandó o porque mi profesor me mandó o lo que sea, remitido por, pues lo ponemos así literalmente. Es decir, el paciente menciona que es remitido por X o Y o por Z. Pero nosotros, nuestro objetivo es determinar cómo se encuentra su salud mental y cómo se encuentra su estado de funcionamiento cognitivo, ¿vale? Porque en últimas, ese es nuestro lugar. O sea, los psicólogos son expertos en determinar poco sus características cognitivas y psicológicas en un paciente, ¿vale? Entonces, aprovecho eso que acabas de mencionar para, para que ustedes entonces puedan saber que utilizamos el de motivo de consulta, valoración psicológica cognitiva, cuando el paciente no nos lo refiere, no nos lo dice. Pero inclusive
todos los motivos de consulta que pongamos de fondo, nosotros lo que estamos haciendo es explorando su salud mental y cognitiva. Así el paciente diga que su motivo de consulta es que se siente deprimido, que se siente triste. Igual, nosotros no vamos a ir a confirmar si tiene depresión, sino que vamos a explorar su estado de salud psicológica para mirar si existe otro trastorno asociado, para explorar cómo se encuentra. Porque a veces lo que nos pasa es que nos olvidamos o vamos buscando el diagnóstico como si fuera el motivo de consulta y queremos confirmarlo. La idea es un poco quitarnos eso de la cabeza. O sea, la mejor manera de entender esto, o al menos a mí como me ayuda a verlo, es que cuando evaluamos, nosotros deberíamos de ver el bosque y también poder ver la hoja o ver el tronco, saber, pero no perder de vista el bosque, o sea, no perder de vista la salud psicológica, que sería el bosque, no perder de vista el funcionamiento cognitivo, que sería el bosque. ¿Qué sería el tronco? ¿Qué serían las hojas? Serían la atención, la memoria dentro de los aspectos cognitivos. En los aspectos psicológicos sería depresión, ansiedad, agorafobia, ¿vale? Riesgo de suicidio. No perder de vista que la salud mental se compone de unos elementos y que lo mismo para las funciones cognitivas. Entonces, si el paciente me dice motivo de consulta, yo lo refiero tal y como está, entre comillas, y ya, cuando no tengo motivo de consulta, pues entonces puedo decir que el motivo de consulta sería una exploración de su salud mental y cognitiva. Profe, con referencia a la historia clínica, ¿debemos citar lo que dijo la persona o es más subjetivo de nosotros? Vale, eso es una muy buena pregunta porque nosotros hablábamos de hallazgos objetivos y hallazgos subjetivos. Entonces, el registro en la historia clínica, o sea, recordemos que nuestro informe es público, mientras que la historia clínica es privada. En ese orden de ideas, la historia clínica va a tener más elementos subjetivos que objetivos, porque los objetivos sería literalmente lo que nosotros observamos, lo que nosotros podemos dar cuenta de. Entonces, los aspectos subjetivos son aspectos en los cuales el paciente dice, por ejemplo, me siento triste. Eso es los hallazgos subjetivos, es lo que el paciente refiere. Entonces, por ende, en el informe nosotros no vamos a poner los elementos subjetivos del paciente, sino que vamos a estar un poco más en los elementos objetivos. Ahora, los elementos objetivos se desprenden, surgen de elementos subjetivos, surgen de lo que el paciente dijo, por ejemplo. Entonces, puede que por ejemplo, si yo como psicólogo digo posible abuso sexual, ¿cierto? Esa es mi hallazgo objetivo. Pueden existir elementos subjetivos de el paciente me contó cómo fue, cómo fue la situación de abuso, quién fue, absolutamente todos los detalles, pero esos elementos me los guardo, los tenemos casi que de una manera de la historia clínica, o sea, solo tengo acceso yo y bajo llave y protegido y seguro. Pero en el informe solamente vamos a decir posible abuso. De hecho, en algunas historias clínicas se manejan códigos, entonces se utiliza el código eh, que, que reemplaza, cosa que si otro profesional lee de pronto la historia clínica, eh, salvaguardar un poco que no se sabe qué es lo que está designando ese código, como que se protege o se resguarda un poco el paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a registrar, registraríamos principalmente nuestros hallazgos objetivos, siempre, siempre. Y, eh, por ejemplo, en los elementos cognitivos uno dice no hay tanto problema, ¿no? No hay tanto
hay tanta dificultad. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay un problema de memoria o un problema de lenguaje expresivo, yo puedo colocar el ejemplo. Entonces el paciente en vez de carro dice carro y lo pongo entre comillas y es algo que es un ejemplo, una verificación de lo que está sucediendo. Pero en últimas nos vamos a quedar privilegiando nuestros elementos objetivos, o sea, lo que nosotros interpretamos sobre lo que los pacientes van diciendo. Y restringimos, o sea, que sea estrictamente necesario porque no encontramos otra manera de convencer al que está leyendo sin vulnerar como la intimidad del paciente. Ponemos un hallazgo subjetivo, o sea, algo que el paciente dijo, pero solo en casos, mejor dicho, muy poco probable que ustedes terminen haciendo eso. Sí, es eh, muy poco utilizado por el asunto del salvaguardar, digamos, el secreto profesional. Mm, Entonces, en ese sentido, la pregunta que hacía Natalia sería, es mucho más, pues tú lo pones en términos subjetivos de nosotros, claro, porque es nuestra subjetividad, pero en términos técnicos, por decirlo así, lo que tú haces es un hallazgo objetivo. Todo lo que hace el profesional de salud son hallazgos objetivos, lo que tú, digamos, denotas en el otro. Eh, lo que te consta, lo que ves, ¿no? Mm, Entonces, dejaríamos más que nada interpretaciones, algunas evidencias que soportan lo que nosotros estamos diciendo cuando son estrictamente necesarias y no vulneran la privacidad, digamos, de nuestro paciente. Eh, y entonces, si yo, por ejemplo, digo, paciente está deprimido, entonces esa es mi interpretación, es mi hallazgo objetivo. ¿Por qué lo digo? Puedo tomar como elemento subjetivo, el paciente refiere que se siente triste, entre comillas. Esa es, digamos que la evidencia que soporta mi interpretación de que está deprimido, pero además, pues he utilizado entrevista neuropsiquiátrica internacional. Bueno, y empiezo entonces a decir, junto con la presencia de eh, depresión mayor actual, según la entrevista neuropsiquiátrica internacional, junto con estos elementos gráficos en el dibujo, ¿vale? Entonces ahí yo ya empiezo como a encontrar como unos elementos comunes. Ahora, dice, profe, tengo una duda. Lo que pasa es que mi paciente dibujó el cuerpo de una mujer en palito y el del hombre sí lo dibujó normal. Entonces, em, ¿qué te digo? Sería, mm, nosotros notamos aquí cómo hay una alteración en términos de si yo soy hombre y cómo me estoy relacionando con las mujeres, con, con las mujeres. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en detalle como estos aspectos, porque como no hemos terminado de revisar, mm, tiene la mini y el SRQ. Ok, entonces, mira, nosotros al momento, Antonella, necesitamos clarificar, por ejemplo, sí, si quieres, dale, comparte pantalla y vamos mirando. Vale, perfecto. Voy a compartir desde el celular que es que el computador no quiere. Profe, mientras ella comparte, yo te pregunto en la figura, digo, sí, en los dibujitos de la figura humana,
la historia pues que tiene que contar la persona, sí o sí tiene que contarla y es escrita detrás de una hoja o él me la puede contar. Sí, mira, es importante, estaba hablando y tenía el micrófono silenciado, es importante que quede registro escrito de lo que te dice. Entonces, si la persona te lo va narrando, tú puedes ir registrando como los aspectos claves de la historia porque las vas a utilizar en el análisis. O sea, lo recomendable normalmente es que la persona escriba su historia o que tú le vas haciendo preguntas sobre lo que dibujó y lo vas escribiendo tú. ¿Listo? Ah, ok, profe, ven, te digo, cuando yo le diga que haga la historia, ¿cierto? O sea, es entre como que una la historia del hombre y la mujer que dibujó o de cada dibujo. Por cada dibujo tiene que contar su historia. ¿Quién es esa persona? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué está haciendo? Ah, listo, ya te voy a dejar de compartir. Ok, profe, ya entendí, gracias. Vale. Profe, este es el del cerebro. Yo coloqué que en primer lugar se presenta que tuvo el paciente del 1 al 20, las otras que son del 21 al 25 y por último las del 26 al 30. En el, en el 1 al 20 pues dio 7 afirmativas. En el 21 al 25 pues que estas son ya las graves, digo solamente una, en el otro pues dio 0. ¿Está bien así? Colocarlo así. Profe, profe, si estás hablando, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí. Estaba hablando de rato. Entonces, dice que decimos lo siguiente, mira, ya te voy a reanudar la... Mira, nosotros cuando estás presentándolo así, tú puedes contar la historia como completa, por decirlo así. O sea, digamos que tú valoras con el SRQ para mirar si hay un problema de salud mental o no. En el caso de este paciente, de la 1 a la 20, como no contestó, no hay un total de 11 puntos, es decir, 11 sís, entonces aquí se descartaría problema de salud mental. Sin embargo, de la 21 a la 25 o de la 26 a la 30, con que una se responda que sí, hay la necesidad de una valoración especializada. Entonces, de la 21 a la 25, este es un paciente que, según estos datos del SRQ, nos estaría diciendo que solo digamos que indica o sugiere evaluación especializada.
Entonces ahorita nos estaría diciendo, traducido al castellano, que hay problemas de salud mental, pero que requiere valoración especializada para saber si lo tiene o no lo tiene o de qué forma lo tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi que uno diría, vamos a mirar si efectivamente este paciente es un paciente con problemas de salud mental. Y uno se inclinaría a decir, pues puede que no, ¿no? Puede que no. Pero este es un caso interesante, ¿por qué? Porque tenemos solo una respuesta que sugiere que hay problemas de salud mental. Ahora, si miramos la entrevista neuropsiquiátrica internacional, pues podríamos entonces empezar como a confirmar, Eh, ¿no? Y dale. sí, esta lo hice como estaba en la tabla de la MIR. Ujú. Era, bueno, sí, lo hice como tal cual, porque no sabía muy bien cómo hacer la tabla. Ok, Ahí habla pues de los módulos, el periodo explorado, si cumple los criterios, de acuerdo al DSM-5 en donde se encuentra ubicado y el CIE-10. Aquí pues solamente dio a dos ¿cómo se le dice? Dos trastornos, bueno, sí, que es el riesgo de suicidio y el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, primero yo inicié así, que consta de módulos de trastorno neuropsiquiátrico de la A a la P, de acuerdo al DSM-5 y el CIE-10. Se presentan los datos obtenidos del paciente respecto a los criterios que cumplió. Bueno, aquí yo coloqué, es que esa X, bueno, debe estar en alto. Bueno, en el computador se ve bien. Coloqué la X acá en que cumple los criterios y más abajo en el trastorno de ansiedad generalizada. Ujú. Vale, Está entonces, bien la tabla. sí, mira que, a ver, digamos que cuando tú decías ahorita, bueno, yo no sabría cómo realizar, digamos que la tabla. Normalmente nosotros siempre vamos a encontrarnos diferentes alternativas de presentación, ¿sí? Diferentes, no es como que la tuya es mejor que o no. El asunto se convierte un poco en facilitarte a ti comunicar lo que encontraste. O sea, finalmente es que cuando tú pongas tu tabla, el otro entienda qué es cuáles fueron los resultados. Y entonces allí, sí habrían cosas como, tú por ejemplo ahorita decías, bueno, el riesgo de suicidio aparece como un riesgo de suicidio eh, leve, ¿era? Alto. Alto. Entonces, Uh-huh. mira que al ver la tabla no te permite saberlo, ¿sí? No te permite saber si es leve, si es moderado o es alto. En ese sentido, pues una alternativa sería o le agregas una filita para que no se te mueva la X, porque de pronto tú en tu equipo la primera vez te abrió y la X está, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces que se les desacomoda lo que habían marcado. Entonces, uno trata es de controlar al máximo eh, que porque fíjense, o sea, pónganse en que ustedes ya son profesionales, ¿sí? Y ustedes tienen que entregar el informe. Y entonces tienen su paciente ahorita a las 10 de la mañana y vas a ir a imprimir. Y tú lo viste en tu computador perfecto y lo mandaste a imprimir y sale así. Y tú dices, pues, pucha, pues, ¿qué quiere decir esto? Que hay riesgo de suicidio, en el criterio dice que cumple, o sea, la X cumple criterio. Entonces, ¿qué faltaría, Antonella? Que tú le permitas a la persona, sea o un pequeño texto para leer la tabla, o sea, la X significa presente o que sí, o para que yo no necesite tenerte al lado para entender qué fue lo que hiciste, ¿sí? Esa es como la recomendación en términos de la presentación de la tabla, ¿listo? Eso es en esencia lo que habría que como retroalimentar en esta tabla. Ahora, mm, los, los, los códigos, pues ya digamos que es un asunto que uno te preguntaría, bueno, digamos, te sirve, te parece útil.
te parece que lo hace más científico, no sé, más psicológico el ponerlo? Mm, Eso sería como lo que uno lo lleva como a pensar esta tabla. Entonces, básicamente, uno para mejorar la tabla que se puede interpretar sin tu ayuda, que todo esté como claro y que no se te vaya como a correr o a mover, de poder como manifestarlo. Entonces, en síntesis, en síntesis, los trastornos que marcaron que estaban presentes es suicidio alto, eh, maníaco actual. No, ansiedad generalizada. Ah, ok. Ansiedad generalizada. Ok. Entonces, con este paciente fue el que se remitió a bienestar universitario, ¿cierto, Antonella? Sí, pero eso es lo que yo te estaba comentando, que el paciente ya se siente bien. Entonces, esta es la de Moca. Entonces, tú dices que el paciente en el de memoria, aquí, Sí, yo le dije eso, que más adelante voy a volverle a recordar esto ajá. y como que se lo memorizó o no sé si lo copió y volvió y me lo repitió sin que yo le diera pistas en recuerdo diferido. Ujú. Ok. Pues mira, ahí normalmente, o sea, hay pacientes que no tienen ningún problema con esto. Es decir, que sin ningún tipo de ayuda recuerdan las 5 palabras. Pueden hacer la actividad de atención perfectamente, seguir con lenguaje, con abstracción y luego recordar las palabras. Cabe, digamos que si a ti te llama la atención y dices, bueno, yo no, como estamos en la virtualidad, pues uno siempre le van a surgir dudas. Es decir, el paciente de pronto, ay, ven y voy a mirar. Como le dije que le iba a volver a preguntar, entonces quizás buscó, ¿no? Pero no tenemos manera de corroborarlo, ¿no? O sea, apostar, digamos que Profe, no se te escucha. que el internet hoy aquí en la universidad estaba maluquín. No, les decía que hay pacientes que en el recuerdo diferido pueden recordar las 5 palabras. Me sacó otra vez. Bueno, les decía, voy a compartirles aquí otra vez Moca. Les decía que en la virtualidad, pues nosotros siempre vamos a quedar con esa inquietud, con esa duda de si los pacientes abren las pruebas que les estamos mostrando y cómo contestar a esas pruebas. O sea, no solamente en Moca, sino cualquier otra que vayamos a utilizar, a menos que nosotros tengamos pues casi que unos tiempos y le pidamos que la cámara que esté allí, aún así es difícil, digamos, de controlar. Entonces, sabiendo eso, puede pasar que el paciente recuerde todo. Si de pronto, ¿qué evidencias nos pueden nosotros hacer pensar que el paciente le fue, por ejemplo, si en la de memoria, en el primer intento, tuvo, o sea, normalmente el comportamiento se mantiene en el tiempo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que un paciente que en el recuerdo diferido lo hace sin errores, o sea, como el paciente de Antonella, igual debería el comportamiento de ese paciente haberse presentado sin errores en el segundo intento de la tarea de memoria. Yo me puedo equivocar en el primer intento, pero si tengo buena memoria, o sea, en términos de probabilidad, diríamos, si tengo buena memoria, el segundo intento debería hacerlo sin errores y recordar. Entonces, si ponemos situaciones de pacientes, un paciente que tiene más probabilidades de en el recuerdo diferido recordar todas sin ayudas, sería aquel paciente que
en el primero y en el segundo intentos lo hace perfecto. Ese sería el paciente que uno dice tiene más probabilidad de hacerlo bien en el recuerdo diferido. Pero uno que le sigue en probabilidad, si lo ponemos un 99%, el que lo hace con el primero y el segundo intento perfectos. Y un 70% creería más o menos un paciente que el segundo intento lo hace muy bien. Entonces, no sé, el paciente tuyo, Antonella, ¿cómo fue? En memoria, pues en el primer intento tuvo 3 buenas. En el segundo, todas buenas. Y ya en el recuerdo digerido también Vale. todas buenas. Ah, ok. Bueno, entonces es del paciente que estamos hablando, ¿no? Es el paciente que tiene más probabilidad de hacerlo correctamente. Ya si, por ejemplo, ustedes observan pacientes que en el primer intento no les va bien y en el segundo tampoco, y en el recuerdo diferido lo hacen perfecto, ya uno dice, esto sí no huele bien, ¿no? O sea, esto sí ya puede pasar. Ahí tenemos más como evidencia para decir lo que estabas pensando, Antonella, como de, ¿será que me engañó, ¿no? ¿Será que abrió la prueba y estaba mirando las palabras o algo así? Pero si tuvo un primer y un segundo intento correctos, es muy probable que en el recuerdo diferido lo pueda hacer igualmente bien, ¿vale? Listo. Vale. Entonces, mm, fíjense que la tabla que presentó Antonella de resultados de la entrevista neuropsiquiátrica internacional no es la única manera de presentarla, ¿vale? O sea, ahorita que estamos hablando de una especie de tabla donde tenemos módulos, la presencia o ausencia, y si usamos una X, indicar entonces qué significa esa X. Una X es presente o es ausente, porque a veces puede ser leído una X como no, como ausencia, y realmente lo que queremos decir es que está presente. Entonces, tratar de clarificar si sí o si no, o qué significa, para que se pueda leer la tabla solita. Y en eso donde tenemos umbrales, como lo puso Antonella, alto, leve, que claramente se identifique cuál fue el umbral que se encontró. Mm, Entonces, ahora, lo que tenemos también que revisar, pues es el asunto de la figura humana, ¿vale? Entonces, en el de la figura humana había una pregunta sobre qué pasa cuando dibujamos una mujer, soy hombre y dibujo una mujer con palitos y bolitas, mientras que con el hombre, pues tengo un dibujo completo, de una figura más completa, más normal, más típica. Entonces estamos hablando de conflicto con el sexo opuesto, con incluso, no sé si las relaciones con mujeres o si hay alguna conflicto con la identidad sexual, con la misma orientación sexual. Igual, lo importante es que nosotros vamos a ir pues revisando punto a punto. Nosotros ya habíamos hablado de brazos y manos, dedos de las manos, hombros, el tema, entonces aspectos formales y estructurales. En estos elementos que están aquí es donde nosotros vamos a ponerle un poco más de atención, sobre todo el tema, que es como el dibujo que ponía la pregunta ahorita la compañera. Entonces, la ceja, ceja levantada, desdén, arrogancia, la oreja. Entonces, vamos a ir mirando como cada uno como los rasgos para ir como respondiendo inquietudes que puedan surgir allí. Relativamente pasivo, inclusión de oreja en los dibujos. Es un rasgo, digamos, que indica mayor desarrollo. Es decir, un niño que dibuja orejas es un niño que tiene un indicador de desarrollo un poco más alto porque típicamente la oreja aparece ya en adultos. Si la oreja se destaca por tamaño, reforzamiento, transparencia,
forma, borradura. Entonces, ¿qué elementos hacen que nos llame la atención? O sea, que hay como conflicto o elemento gráfico a llamar la atención. Es tamaño, reforzamiento, transparencia, la forma, la colocación o borraduras. Es una reacción a la opinión crítica. Es decir, que la opinión del otro, la opinión social, las alucinaciones auditivas, se asocian normalmente con esas distorsiones en la oreja. Las personas paranoides, porque son cautelosas, sospechan, desconfían, hacen un énfasis muy marcado sobre la oreja. Las esquizoides, como tienen vagas ideas de referencia sobre sí mismos, a veces hacen moderados énfasis en la oreja. Con conflictos homosexuales, proyectará ideas de referencia y reacciones paranoides haciendo énfasis en la oreja. Pues los énfasis en la oreja parece que tiene distintas interpretaciones, desde elementos paranoides hasta elementos de una alta opinión social o alucinaciones auditivas. El individuo que es susceptible a la ofensa y resistente a la autoridad puede también mostrar acentuación moderada de la oreja. O sea, aquella persona que poco escucha, que poco presta atención a la opinión de los demás. Entonces, fíjense que aquí volvemos a encontrar esta paradoja que encontrábamos en la clase anterior, donde un mismo signo puede significar dos cosas completamente contradictorias. Es decir, el énfasis en la oreja es, me importa mucho la opinión del otro y no me importa para nada, o sea, no la voy a tener en cuenta para nada. Entonces, ¿cómo corroboramos o confirmamos si es uno o lo otro? A partir de los demás elementos gráficos que encontremos en el dibujo. El que es susceptible a la ofensa o resistente a la autoridad puede demostrar entonces esa acentuación moderada. El pelo. Su énfasis en la cabeza, pecho, barba o bigote se considera como una indicación de pujanza viril, ¿no? Entonces el dominante, así el que quiere ser el alfa. Entonces nos llamaría mucho más la atención si lo dibuja una mujer de esa forma, ¿no? Dibuja un hombre con pelo en pecho y demás. Más que nada porque estaría asociado es con la pujanza viril en el caso de hombres. Puede estar expresado por el espacio relativamente grande que ocupa el vigor del sombreado. Entonces, qué tanto énfasis se le da a ese cabello, ¿no? ¿Qué tanto sombra, tiempo también de estar en el dibujo del cabello? El pelo está relacionado con la sexualidad. Pelo desordenado puede indicar desorden sexual. Los hombres psicosexualmente inmaduros tienden a dibujar la hembra con pelo abundante y desordenado y el varón con un peinado cuidadoso y preciso. ¿Vale? Esta diferencia con el pelo de ambos sexos también indica narcisismo y hostilidad hacia la mujer. ¿Ok? Ahorita que hay tanto feminicidio y a uno de hacerle como seguimiento a estos dibujos. El énfasis en el pelo ondulado, hechizante, en forma de cascada, combinado con otros detalles cosméticos llamativos, se ven dibujos de muchachas delincuentes sexuales o en aquellas que se aspiran a deslumbrar por su apariencia. Se ve más frecuentemente en adolescentes, pero no es extraño en muchachas social o sexualmente precoces. Las joyas y otros motivos de adorno se hallan en tales dibujos. ¿Okay? El sombreado vigoroso del cabello con pobre delineación en la forma es con frecuencia una expresión del conflicto de virilidad